De la Guerra Fría. En las décadas de 1960 y 1970, la influencia de la Revolución Cubana y el ejemplo de Che impulsaron a distintos grupos revolucionarios latinoamericanos a fundar organizaciones armadas. A esta situación se le sumaba el hecho de que la Guerra Fría se trasladaba a la región latinoamericana. Para controlar la situación en lo que se consideraba su territorio, Estados Unidos convocó a los representantes de todos los ejércitos latinoamericanos en las conferencias de ejércitos americanos. Desde 1960 comenzó a dictar cursos de formación dirigidos a los oficiales latinoamericanos y en esas conferencias Estados Unidos promovía la difusión de sus dogmas, la política de contención del comunismo y la lucha contra el territorialismo internacional. Estados Unidos definió una estrategia para evitar cualquier ejemplo de experiencia socialista en Latinoamérica, que estaba basada en la doctrina de la seguridad nacional y colaboró con la destrucción de gobiernos. Hacia fines de la década del 70, todos los países de Sudamérica estaban bajo férreas dictaduras militares. La Guerra de Vietnam. La intervención de Estados Unidos en la guerra, con su posterior derrota en 1975, representó el acontecimiento más importante de la década de 1960, no solo por su amplia repercusión nacional, sino también porque cambió la sociedad norteamericana. Esta intromisión bélica, sostenida por más de una década, generó movimientos masivos de protesta que movilizaron a medios universitarios, a trabajadores y a las organizaciones afroamericanas. El movimiento de oposición y huelga general en los colegios y universidades sacudieron al gobierno con la mayor manifestación estudiantil de toda la historia norteamericana. La Guerra de Vietnam fue la primera televisada en todos los hogares de Estados Unidos, y algunos interpretaron que el papel de la televisión y su cobertura hasta el punto de saturación hizo que la opinión pública adoptara una postura antibélica. Este precedente sería una de las razones por la que los medios sufrieron una estricta censura militar durante conflictos posteriores. Con la impopularidad creciente de la guerra, Nixon afirmó que retiraría progresivamente el apoyo que le daba el gobierno Saigón y que regresarían gradualmente las tropas norteamericanas al país. En 1972, Nixon intensificó los bombardeos a las ciudades de Vietnam del Norte con resultados devastadores. Y en 1973 las cuatro partes involucradas en la contienda acordaron el final del conflicto. Sin embargo, la guerra continuó, aunque con menor cantidad de tropas estadounidenses, hasta que en 1975 el ejército del norte y la guerrilla vietnamita entraron en la ciudad de Saigón, y en 1976 el país se unificó bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. Fin del mundo bipolar. Las dos grandes tendencias del fin del siglo XX son sin duda la globalización de los mercados y la inédita transición de los sistemas socialistas hacia el capitalismo. Hacia principios de la década de 1990, la caída de los gobiernos comunistas en Europa del Este y el fin de la Unión Soviética sorprendieron a Occidente. Estos acontecimientos ponían fin a la larga Guerra Fría. Al desaparecer uno de los bloques del mundo bipolar y la superpotencia que los encabezaba, los países del bloque socialista comenzaron a transitar de una economía planificada a otra de mercado, mientras se acentuaba la mundialización capitalista conocida como globalización. La desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue precedida por los cambios realizados por su jefe de Estado, Gorbachov, entre 1985 y 1990. Este introdujo la reestructuración económica y la apertura o transparencia en el sistema político para la democratización del Estado. El jefe de Estado intentaba avanzar hacia un socialismo democrático, ampliando las libertades políticas e informativas o culturales. En 1987, Gorbachov impuso las siguientes medidas: la reforma de la Constitución de la URSS, la creación de asambleas representativas para tomar decisiones, la separación del Partido Comunista del Estado, el retiro del ejército ruso de Afganistán, la disolución del Pacto de Varsovia y de la Agencia de la Inteligencia de la URSS, y el retiro de los misiles instalados en Alemania Oriental. Con estas reformas, en la Unión Soviética salieron a la luz cuestiones que antes se sospechaban, como la corrupción de viejos dirigentes y la existencia de grupos sociales, entre otras. Mientras, el bloque del Este se derrumbaba con la separación de los países bálticos y una explosión nacionalista llevaba a los pueblos de la ex-URSS a adquirir una mayor autonomía. Gorbachov propuso un tratado de unión reconociendo la nueva situación. Finalmente, en 1991, los habitantes votaron por la disolución de la URSS y su reemplazo por la Federación de 15 Repúblicas. Gorbachov renunció en 1991.
La economía estatal soviética pasó al capitalismo aceptando la privatización de recursos y empresas públicas. Se produjo entonces la transferencia masiva de bienes de propiedad del Estado hacia manos privadas y el derrumbe del sistema socialista y de su ideología igualitaria. La reunificación alemana. La división de Alemania en dos estados y el muro de Berlín constituyeron en Europa los símbolos más representativos de la Guerra Fría. Durante más de 40 años, la frontera alemana fue de vital importancia entre los dos bloques antagónicos. En la década de 1980 surgió en Alemania Occidental el Partido Socialista. En la década de 1980 surgió en Alemania Occidental el Partido Ecologista Los Verdes, cuyo programa proponía paz este-oeste, la reunificación del país dividido por la Guerra Fría y la oposición a la instalación de misiles nucleares en Europa por parte de la OTAN. En el suelo alemán existían bases de ambos bloques, por lo que reclamaban una Europa libre de armas nucleares. Durante 1989 se relajó el control fronterizo en Hungría y muchos alemanes salieron hacia Alemania Occidental. Finalmente, el 9 de noviembre, la RDA decidió abrir las fronteras eliminando el requisito de las visas y otros controles fronterizos. Ese mismo día, los alemanes, concentrados a lo largo del muro de Berlín, comenzaron a derribarlo. El día 22 de diciembre se abrió finalmente la puerta de Brandenburgo, que fue símbolo de la división alemana. El Tratado de Unificación fue puesto a consideración de las 4 potencias ocupantes en 1945 y entró en vigencia el 3 de octubre de 1990. Actualmente Alemania representa la economía más avanzada de Europa y cumple un importante papel en la consolidación de la Unión Europea. Neoliberalismo y conservadurismo. Después de recuperarse de la Segunda Guerra, Europa vivió una expansión, una etapa dorada de crecimiento y una generación de europeos conoció las ventajas del pleno empleo. Pero a partir de 1973, con el aumento del precio del petróleo, dispuesto por los países árabes, la economía europea entró en una clásica depresión. En el Reino Unido, la primer ministra mujer comenzó una política de mercado libre o neoliberal, conocida como la Revolución Conservadora. Restringió la gestión de empresas estatales y el viejo estado de bienestar construido en la posguerra. También en Estados Unidos comenzó esa revolución, durante la década de 1980. El presidente relanzó la Guerra Fría y la carrera nuclear, acrecentó la instalación de los euromisiles y anunció la Guerra de las Galaxias, con la idea de construir un escudo espacial preventivo a las pruebas de misiles. Los economistas de los años 80 sostuvieron la doctrina neoliberal, la vuelta al libre mercado sin limitaciones. Las fórmulas del neoliberalismo tenían como ejes desregular la economía, privatizar las empresas estatales y sentar las bases de una libre competencia. Esta doctrina se opone al keynesianismo. También en Europa del Este, los ideólogos ultraliberales asesoraron a los gobiernos para sustituir sus economías socialistas planificadas por un sistema de libre mercado.